Capítulo 3, hermanos, segunda de Reyes. Vamos a ver el inicio del ministerio de Eliseo. Vamos a ver la continuación del... Vamos a ver cómo se unen tres historias del libro de Crónicas, de Reyes, la vida de Eliseo, del rey Joram de Israel y del rey Josafat de Judá. ¿Sale? Ya están ahí para que comencemos a leer. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, si no te acuerdas, de todas maneras vamos a recordarlo. ¿Cuáles son los pecados que nos menciona aquí en el versículo 3? Los pecados de Jeroboam. Nos dice esta historia, en el versículo 2, bueno, desde el 1, que estaba este rey, pero algo así como lo que a veces decimos, pero no era tan malo, era poquito malo, pero era porque hizo cosas buenas, ¿no? O sea, podríamos decir, quitó los ídolos, las estatuas que tenía su padre de Baal, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. Los pecados de Jeroboam, recuerden, cuando se divide el reino en dos, Dios le da el reino, una parte a Jeroboam, y durante un periodo sirve a Dios como debería de servirlo. Pero después se da cuenta, Jeroboam, que el templo estaba del otro lado. Y entonces la gente se le iba a ir. Entonces él se empieza a preocupar y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque el templo está con el otro rey y se van a empezar a ir para allá y se van a levantar en contra mía. Y entonces todo esto va a dejar de funcionar tan bien como había estado funcionando. Entonces él lo que hace es que pone su propio templo. ¿Qué me hace falta? Sacerdotes. Voy a poner a mis propios sacerdotes. Y entonces él crea una, vamos a llamarlo así, una religión adecuada a las necesidades de las personas y les dice: aquí sus dioses, he aquí este nuevo templo. Ya no necesitan ir hasta allá. Aquí es más cómodo. Ya no tienen que hacer el viaje. Podemos hacer esto, podemos intercambiar esto. Y entonces cambian no solamente los sacerdotes, el templo, sino las fechas y las fiestas. Vamos a inventarnos nuevas fiestas, nuevas formas de adoración. Esto es lo que hizo Jeroboam. Y saben, tenemos que recordar el día de hoy esto, porque eso es lo que nos está diciendo ahora de Joram, que quitó a unos ídolos y les dijo a la gente: no, esto está feo, está horrible esto, pero dejó otros tantos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Joram? Lo que él estaba haciendo era una religión, una relación a modo. Estaba presentándole a las personas que había sí cosas que tenías que dejar, pero otras cosas que podrías continuar haciendo y no hay problema. Y ¿sabes? Esto es lo que nosotros vemos en el cristianismo el día de hoy. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares, hay muchas personas que creen, y no sé si tú las escuchas, es que yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué es eso? ¿O es a la manera de Dios? ¿O no hay otra cosa? Si tú crees en Dios a tu manera, crees en otro Dios. No es el Dios de la Biblia, que Él ha expresado claramente cómo quiere que se le adore y que se le busque. ¿Sabes, hermano? Tú podrás decir, muchos dirán el día de hoy, bueno, es que nosotros no somos idólatras. Y sí, el día de hoy ya no hay como tantos ídolos por ahí que andar haciéndole sus nichitos. Pero muchas veces nosotros, si tienes hijos o no, tenemos personas que nos están observando. ¿Y qué es lo que hacemos? Presentamos un evangelio diferente al que es. Porque las personas perciben que nosotros decimos creer en algo y hacemos o lo hacemos parcialmente o totalmente diferente a lo que decimos creer. Hoy muchas personas por eso están cansadas del evangelio. Si tú vas y les predicas, te van a decir, sí, ya sé que soy pecador,
que hay una oportunidad y que Dios me ama. Te lo van a contestar, se lo saben. Pero quiero verlo. Quiero ver de ese amor que me estás hablando. Y las personas necesitan ver y escuchar y percibir en nosotros, no esto, una relación distorsionada con Dios. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque posiblemente, y eso tú lo sabes, estás practicando una relación o tienes una relación con Dios totalmente apartada y distinta a lo que Él ha enseñado. Y quiero que escuches bien, no lo que la iglesia te ha enseñado, sino lo que Él ha enseñado, que finalmente es lo que realmente importa. No importa si hombres te enseñan esto u otro, lo que importa es lo que Él ha demandado de nosotros. Y que tristemente el día de hoy muchos han abandonado. ¿Sabes? En muchas circunstancias o muchas formas se utiliza el ejemplo de los fariseos, y creo que lo mencionamos la vez pasada, los fariseos como personas que hacen reglas y lo hacen todo muy rígido y en cierta manera. Pero quiero que veas que uno de los problemas grandes con los fariseos, y Jesús se los decía, ni entran, ni dejan que los demás entren. ¿Por qué? Porque lo que estaba produciendo esta relación rara que ellos tenían con Dios era engañar a las personas y hacerlas sentir que con lo que ellos hacían estaban bien. Si tú te bañas, te lavas las manos y vienes a orar todos los días, ya con eso Dios está bien contigo. Y eso no era cierto. Y muchas veces enseñamos que si tú vienes aquí a la iglesia, oras y das tu ofrenda y tus diezmos, no se te olviden los diezmos, ya con eso. ¿Y sabes qué? Es terrible. Es terrible que estemos demostrando una vida cristiana, un evangelio que no salva, que no transforma. Las personas necesitan ser transformadas por el poder de Cristo. No por reglas nuestras o por una simulación nuestra, que decimos vivir algo que no tenemos. Y sabes, cuando demostramos y predicamos ese evangelio, a lo mejor sin palabras, pero con nuestros hechos, lo que estamos haciendo es cerrar la puerta para que las personas puedan ver a Cristo y ser salvas. Esto es lo que estaba pasando con Joram. Les decía, vamos a quitar los Baales y ya con eso Dios se contentó. Falso. Era un problema mucho más profundo el que tenía Joram en el pueblo de Israel. Pero los hizo pensar que con eso iban a ser salvos. Ven muchos canales cristianos el día de hoy. Te dicen, si tú das, ya con eso. Es basura. Dios no necesita dinero. No está pobre. Y eso no te va a llevar a ningún lugar. Si tú compras, si te mandamos la manta de acá o el aceite, eso no salva para nada. Y entonces nos hemos hecho partícipes de una simulación, de una religión, que lo único que está haciendo es cerrar la puerta para que las personas puedan conocer al Dios vivo, que sean transformados y salvados. Ese era el problema que tenía en sus manos Joram. Y quiero preguntarte el día de hoy, y reflexiónalo con Dios, si tú estás siendo parte de este sistema, de una relación incompleta o hipócrita, que ni te ha salvado y que no permite que las personas sean salvas, porque no ven eso que tú dices tener en tu vida. Vuelvo a leer el versículo 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y este es el gran problema, que el afectado no únicamente eres tú, sino muchos más. Hay muchas personas, y ese es un pretexto que ellos tendrán que arreglar con Dios eventualmente, que dicen, es que yo no quiero acercarme a Dios porque los cristianos hacen cosas horribles. ¿Sabes? Eso, bueno, y los arreglan, como digo, con Dios, ¿no? Pero es triste ver a personas que se dicen creer en Dios, que no lo son, que actúan como si no lo tuvieran. Entonces, Mesa, rey de Moab, versículo 4, era propietario de ganados. Entonces aquí cambia la historia de repente y estamos viendo al rey de Moab. Dice que él era propietario de ganados y pagaba tributo al rey
porque eran vasallos de Israel, 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. ¿Has visto 100,000 corderos? No, imagínate el olor, ¿no? O sea, si entras a una granjita con 3, 4 ya, pero 100,000 era muchísimo lo que tributaba este rey, ¿no? 100,000 corderos y 100,000 carneros, o sea, ahí vamos 200,000 con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces muere Acab y vimos la semana pasada a uno de sus hijos que murió también, y ahora estamos viendo a su otro hijo Joram, y no los vio tan como con una mano tan dura como para decir voy a seguir sirviéndolo, sino se rebeló. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Y Joram dijo, no, pues cómo no. Ahora quiero que notes esto, hermano. Esto es lo que produce la actitud que acabamos de describir. Aquella hipócrita, aquella actitud que sirves en unas partes y en otras no. Que aquellas áreas de tu vida, así como estas ciudades que Dios le había dado al pueblo de Israel, las perdieran. Y todo aquello que Dios rescató, todo aquello que Dios limpió, por este tipo de actitudes en las que vives un evangelio diferente, empiezas a perder esas áreas de tu vida que Dios había consagrado para sí. Te das cuenta cuando empiezas a descuidar tu relación con Dios que, digo, es un ejemplo, que antes ya habías dejado de hacer esto y ahora empiezas otra vez poquito. Que ya no hablabas de cierta forma y otra vez has regresado. Que esos pensamientos que habías pensado que ya estaban lejos, están viniendo otra vez. Y así, una tras otra, empiezas a perder aquellos espacios y áreas en tu vida que Dios había limpiado. ¿Sabes, hermano? Esto es lo que pasa. Y esto es únicamente el inicio de muchos males en la vida del cristiano. Entonces, se revela el rey. ¿Y qué hace Moab? Dios ayuda, perdón, ¿qué hace Joram? Dios ayúdame. No, voy a tratar de recuperarlo. Y creo que tú te has dado cuenta, si has pasado por esto, que recuperar o hacer cosas en tus propias fuerzas nunca ha funcionado muy bien. Y eso es lo que muchas personas hacen. Conocen a Dios, caminan con Él, se alejan de Dios, pero te acostumbras a cierta forma. Quiero que podamos ver esta analogía. Esto sucede mucho cuando hay personas que toda su infancia crecieron como en abundancia en una familia con dinero y de repente la familia viene a menos y lo que empiezan es a buscar ese mismo estilo de vida a pesar de un poco presupuesto. ¿Y qué hacen? Se ven mucho peor. Se meten a muchas más deudas que tenían y acaban frustrados. ¿Sabes? Cuando venimos a Cristo, nos es abierto un panorama que antes no teníamos, que es la libertad. Somos hechos libres. De ser esclavos y de vivir como esclavos somos hechos libres. Pero si tú te alejas de Dios y pierdes tu relación con Él, tu vida, tu corazón, tu espíritu ya conoce esa libertad y quiere echar mano de lo que tiene para recuperar algo que únicamente la relación con Dios puede hacer. Hermano, no en tus fuerzas. Versículo 7, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? ¿Por qué no le preguntó a Dios, no? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Es la segunda ocasión que Josafat comete este mismo error. Nosotros podemos leer en el libro de Crónicas que Josafat era un rey bueno, era un rey que estaba siguiendo a Dios, era el rey de Judá. Y en la vez pasada ayudó al otro hijo de Acab y terminó muerto ese hijo, y ahora está ayudando a este otro hijo sin consultar a Dios. ¿Irás tú conmigo a la guerra? Vuelvo a leer con Moab. Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá
y el rey de Edom, y aquí ya apareció otro rey, que si recordamos se nos había dicho anteriormente que Edom no tenía rey, entonces el rey de Judá había puesto como un gobernante en Edom. Entonces salen esos tres gobernantes de Edom, de Israel y de Judá, y anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino. Y entonces, ¿qué pasó? Les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. ¿Y ahora qué hacemos? Salen a pelear. Uno, era obvio que no le iba a preguntar a Dios porque estaba muy alejado de él. El otro que seguía a Dios no preguntó y le echó la mano a otro que sabía que estaba alejado de Dios. Y al de Edom pues no le quedó de otra, y ahí van, ¿no? Y empiezan a trabajar, empiezan a caminar. Y obvio, en el desierto no hay agua. Y se encuentran en una situación que era, vuelvo a repetir, bastante obvia. Se acaba el agua. Y hay personas que dependen de ellos, todo un ejército, los animales. Y la sed es real, con fe no va a cambiar o van a dejar de tener sed. Y se enfrentan con un problema muy real. ¿Y qué es lo que hace una persona que está totalmente alejada de Dios? Vamos a leer el versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, ay, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Dios no los mandó, ni siquiera le preguntaron. Pero él, ¿qué hizo? Echarle la culpa a alguien, porque yo no puedo tener la culpa. Y le echó la culpa a Dios. Y sabes, esto es lo que hacemos cuando estamos alejados de nuestra relación con Dios. Digo, no sé si tú lo has hecho, o lo has escuchado. Personas que están viviendo una vida totalmente alejada de Dios y después dicen, Dios, ¿por qué? Dios, ¿en qué momento me preguntaste? ¿Cuándo te acercaste? ¿Esto fuiste tú? Son tus actos que te trajeron hasta este momento. ¿Y sabes qué, hermano? Son los actos de este rey y son nuestros actos que traen consecuencias. Y entonces buscamos de una manera irresponsable echarle la culpa a alguien. Esto es un retrato de nuestra sociedad. Todas las normativas, todas las ondas raras que traen todos son faltas a la responsabilidad que tienen como individuos. Su responsabilidad con Dios. Siempre es la culpa de alguien, la culpa de la iglesia, la culpa del pastor, la culpa de mi esposa, la culpa de mis hijas, la de mis papás, la del país, de la cuarta transformación. A todos le queremos echar culpa. Siempre es la culpa de alguien. Y era la culpa de Joram. Ahora quiero que notes que no simplemente dice, ay, Dios me trajiste acá. ¿Ya ven? No que muy confiaditos en Dios, miren, aquí estamos sin agua. Y estaba incluyendo en esta queja, quiero que lo vuelvas a leer, versículo 10. Ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ahora ya entendía y conocía muy bien a Dios y conocía sus planes y su voluntad. Y ya sabía perfectamente, según él, que Dios los había llamado ahí. Y quiero que notes, y vuelvo a repetir eso que comentaba al principio, no únicamente estaba cerrando la puerta para él mismo, sino estaba haciendo caer o intentando hacer caer a los demás. Y es muy peligrosa esta falta de relación con Dios, porque no únicamente te afecta a ti, hermano, afecta a los que te rodean. Porque tú dices tener una fe, tú dices creer en algo, pero cuando tu vida es alejada a eso que dices creer, las personas aprenden a que eso es fe o ese es cristianismo. Lo vemos en los hijos, ¿no? O sea, ves a tu hijo o a tu hija que se para igual que tú, que cruza la pierna igual que tú, que pone las manos en las bolsas igual que tú, porque todo están viendo. Y sabes, cuando tu fe, cuando tu amor y tu relación con Dios no es congruente con lo que les dices, eso es lo que aprenden. Tu familia, tus amigos. Porque dirás, bueno, yo no tengo hijos. Las personas nos están viendo. Por eso es que las personas, hay mucha gente muy dispuesta a ir a las iglesias cristianas porque dicen, pues está padre, hay música, café, convivencia y ya. Porque eso es lo que ven.
De eso piensan que se trata. Y sabes, hermano, Cristo es más que eso. Vamos a seguir leyendo. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y ahora vemos la otra respuesta, pero más Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Como rey creo que sabes a veces, deberías de saber más que los que te ayudan, tus siervos. Aquí quiero que noten que quien supo que ahí había un profeta era uno de los cuates de Israel. Entonces el rey de Israel seguramente, o por lo menos los que estaban alrededor de él, sabían que ahí estaba Eliseo. No era desconocido que había alguien que podía hablar por Dios. No era algo desconocido. Así como para nosotros no es desconocido que aquí podemos encontrar verdad y vida. Pero ¿qué hacemos? Voluntariamente ignoramos. Porque sabemos que esto va a cambiar nuestros planes. Porque sabemos que esto va a cambiar la dirección en la que está yendo nuestra vida. Y a veces no nos gusta. Por otra parte, vemos una respuesta. Vimos la respuesta de una persona alejada de Dios y vemos la respuesta de alguien que conoce a Dios y que se ha equivocado. Vamos a preguntarle a Dios. Estamos en medio de esta circunstancia. Vamos a consultar a Dios. Ya metimos la pata. Debimos haberlo hecho antes, sí. Pero aún es tiempo. Y esto tienes que saberlo, hermano. Cuando Juan escribe las cartas, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces ahí está para no equivocarse, para no pecar contra Dios. Pero si alguno hubiera pecado, tiene que saber qué abogado tiene para con el Padre. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver el día de hoy en la vida de Josafat. Se equivocó, es la segunda que le pasa, idéntica. Una vez he escuchado, y eso da tristeza, me explicaba un hermano que es veterinario, algo muy interesante en los caballos, que tú les puedes tapar los ojos y llevarlos un día de noche por un sendero, y se tropiezan con un hoyo o con una vara, a la siguiente vez que pasen, a pesar de no haber visto el camino, no se vuelven a tropezar, porque tienen cierta memoria en esto, en los caminos que transitan. Y nosotros, tristemente, pasamos 20, 30 veces y seguimos saltándonos el mismo tope o cayéndonos en el mismo bache. Porque eso somos. No aprendemos de nuestros errores. No nos acercamos a Dios, sabiendo que aquí hay verdad y vida. Y él dijo: consultemos a Jehová. Mas Josafat dijo: aquí hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Versículo 12, y Josafat dijo, cuando escuchó de Eliseo, dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Quiero que notes las dos actitudes, hermano. Una, entendió que estaban perdidos, el caso de Joram, el rey malo, y dijo: ya, aquí nos quedamos, ya nos morimos de hambre, de sed. Y el otro creía que había una esperanza. Y sabes, hay una diferencia grande entre lo que es la resignación y el contentamiento que Dios quiere en nuestra vida. Y tiene que ver con el entendimiento de quién es Él y qué es lo que Él quiere. Hay personas que dicen: pues ya, al fin y al cabo, y se resignan. Pero el contentamiento en las circunstancias tiene que ver con el entendimiento de que esto que Dios está permitiendo en mi vida, o que yo me acarreé, Dios puede transformarlo de alguna manera. Sé que Él puede ayudarme. Y es lo que Cristo quiere hacernos entender cuando muchas veces en los evangelios nos dice que en el mundo va a haber dificultades, que tendremos problemas, pero que Él ha vencido al mundo.
cuando Juan escribe esto, que abogado tenemos para con el Padre, o cuando habla acerca de que el amor de Cristo fue, aún siendo nosotros pecadores, nos da esperanza. Pero esta esperanza viene por el entendimiento de quién es Él, y esto a través de la palabra. Recuerda lo que dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es lo que produce fe. No es una fe ciega, como muchos están acostumbrados. Yo creo, aunque no entienda, no se trata de que no entiendas. Él nos ha dado su palabra para que entendamos quién es Él. A lo mejor no sabemos las circunstancias completas, pero quiere que entendamos quién es Él, que lo conozcamos y que a partir de ese conocimiento podamos experimentar fe. Y vuelvo a repetir, no ciega, sino basada en su palabra. Y Josafat dijo, tendrá palabra de Jehová y descenderá a él, el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Entonces imagínate, de esos momentos súper incómodos, entra el rey de Israel, y está Eliseo, y le dice, ¿qué vienes a buscar aquí? ¿Tú qué? O sea, ¿por qué vienes a mi casa? ¿No? Y era el rey, y venía con otros reyes. Y dice, ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre, ve con ellos, ¿tú qué tienes conmigo? Y ¿sabes? Esa podría ser, o pudo haber sido, en otra dimensión diferente, lo que Dios pudo habernos dicho, y tenía todo el derecho, acercarnos a Él y que nos dijera, ¿tú qué tienes conmigo? Tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Tus pecados están alejados de mí. Totalmente. Esa era nuestra condición. Pero su misericordia es grande. Y no nos cerró la puerta, sino todo lo contrario, Él está tocando. Y nos lo dice en el libro de Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta. Ni siquiera eres tú viniendo a buscarme, soy yo a ti. Y esa es la diferencia entre el cristianismo, entre nuestro Dios y cualquier otra creencia. No es el hombre acercándose a Dios. Es Dios acercándose a nosotros. Nos dice Juan, y no es que nosotros lo hayamos amado. Él nos amó primero. Su amor fue primero que el nuestro. Entonces no tenemos ni de qué jactarnos. Pero aquí Eliseo le está diciendo al rey, ¿tú qué? ¿Qué vienes a buscar aquí? Y sabes, hermano, quiero que entiendas y que podamos todos entender esto. A veces estamos tan metidos en nuestras formas y sabemos que no nos ayudan en nada. Así como a este rey, no le ayudaban en nada. Mira la circunstancia en la que estás, le estaba diciendo básicamente. Mira la respuesta del rey. Y el rey de Israel le respondió, no voy a ir a los profetas de mis padres, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. No era así, obviamente, pero él entendía que sus dioses no podían hacer nada. Cuando Dios determina algo, no hay nada que pueda hacer. Y tristemente, hermano, el día de hoy se enseña en muchas iglesias, y ten cuidado, que tú puedes convencer a Dios, torcerle la mano, hacerle manita de puerco, confesando, decretando. Eso no es cierto. El hombre se somete a Dios, no Dios al hombre. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué nos acercamos a Él? Para esto, someternos a su voluntad y entender en qué caminos debemos caminar. Versículo 14. Y Eliseo le dijo, ¿vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy? Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Y esto es algo, vuelvo a decir, bien incómodo y algo horrible. Pero ahí estábamos, hermano. Si no fuera por la sangre de Cristo, esto sería Dios con nosotros. Si no es por Cristo y su sacrificio, no tendría que vernos. Pero su amor y el sacrificio de su propio Hijo que Él hizo por nosotros, es que nos da acceso al Padre. Y dice, versículo 15, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y quien dijo, así ha dicho Jehová,
haced en este valle muchos estanques. Entonces aquí vemos dos cosas. Eliseo pide algo curioso, un tañedor era un músico, y entonces, en otras palabras, dijo, vamos a alabar a Dios, ¿no? Entonces trajo a un músico, y mientras estaba ahí buscando a Dios, es cuando vino la mano de Dios. Y quiero que notes, es algo que aquí tenemos que también ver de parte de Eliseo, y no es como que tengamos que poner música todo el tiempo, sino Eliseo estaba enojado con este cuate, dijo, ¿para qué vienes, no? Porque sabía quién era él. Entonces buscó a Dios y buscó estar en un momento en el que su vida estuviera adorando a Dios. Y sabes, es lo que tú y yo tenemos que buscar, momentos propicios. Tenemos que en nuestra vida buscar que sea de esta forma, que adore a Dios. Y no quiere decir que todo el día andemos con alabanzas o que todo el tiempo estemos metidos en la iglesia. Quiere decir que nuestra vida glorifique a Dios constantemente y busquemos eso. Ser sacrificios vivos. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 2. Que seamos sacrificios vivos. No uno en el que se encuentra en la iglesia o que llevabas tu chivito, sino tú mismo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es un culto racional. Esto es realmente una relación con Dios. No lo que hacen otros de dar para que Dios se ponga contento, no, es vivir de una forma que agrade a Dios. Recuerda lo que Jesucristo le decía a la samaritana, que en los postreros tiempos, y habla acerca de lo que él quería, yo busco adoradores en espíritu y en verdad, no de domingo, no de entre semana, sino diario. Alguien que me busque, a mí, sin intermediarios. Seguimos leyendo. Versículo 16, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Imagínate la cara de los reyes, no hay agua, ¿para qué los estanques? ¿Para qué? Entonces se acercan a Dios y la respuesta es totalmente contraria a lo que ellos imaginaban. O sea, yo creo que, no sé, por lo menos yo me hubiera imaginado que hubiera hecho, ahí va el agua, ¿no? Va a salir, hagan estanques para el agua que no hay. Y después dice, porque Jehová ha dicho así, no vas a haber viento, no vas a haber lluvia, pero en este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y son palabras muy parecidas a lo que nosotros vemos en el libro de Juan, cuando Jesús habla con la samaritana. Jesús le dice, si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí agua y yo te daría y no tendrías sed jamás. Y la samaritana, ¿qué onda? ¿Dónde está tu vasija? No traes ni cuerda para sacar el agua del pozo. Y así somos nosotros pensando en términos físicos, pero ¿cómo le vas a hacer, Dios? Y Dios tratando y desviviéndose por explicarnos algo que realmente cambiará nuestra vida. Y es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos problemas grandes y nos dice, ora, lee la Biblia. No, Dios, si quieres la leo en la noche, pero ahorita que caiga la lana. Hermano, si tú supieras con quién hablas, Él te daría de beber y no tendrías sed jamás. Esto es el problema de la iglesia y de nosotros como individuos, que perdemos la perspectiva. Aquí les estaba diciendo muy claro, no van a haber viento, porque no voy a traer nubes, no va a haber lluvia, porque el agua no se las voy a dar así. Pero lo que sí va a pasar es que van a beber, ustedes y sus animales. Y Dios quería hacer las cosas como Él quiere. Y hermano, tú y yo tenemos que entender eso. Dios es Dios. Y Él hace las cosas de maneras a veces incomprensibles o a veces bastante obvias, pero no tanto para nosotros. Y tenemos que dejar que Él haga las cosas como Él ha determinado. Por eso la oración de Jesucristo, la oración modelo, inicia con someter tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Eso es lo que Jesucristo quería que entendieran. Oras no para que Dios haga lo que tú quieres, sino para que tu voluntad sea sometida a su voluntad y hágase Dios lo que tú has determinado, como en el cielo, aquí en la tierra,
en mi corazón y en mi mal carácter. Hágase tu voluntad. Y dice aparte, versículo 18, esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, esto no es nada para Dios. Aparte también les va a dar y les va a entregar a los moabitas. Y van a destruir toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Una inundación. Y tú a veces piensas, bueno, ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Pero lo hace. Imagina qué hubiera pasado si ellos no hubieran hecho las cisternas. Quiero que piensen, estas personas habían caminado 7 días en el desierto. Tenían muchísima sed. Y la respuesta de Dios es pónganse a trabajar en el sol. Contrario a lo que se imaginaban. Más sed. Y la profundidad de las cisternas que cavaron determinaba la cantidad de agua que iban a tener. Es difícil la vida cristiana. Es complicado trabajar en un mundo. Cristo lo dice, no les van a creer, no los van a amar. El mundo no los va a conocer. Es complicado, es difícil. Pero la proporción de cuánto cabes tiene que ver con la cantidad de agua que va a haber. Y esto es la medida de fe que cada uno de nosotros tenemos. ¿Quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida? Cree lo que te ha pedido. Y no nos vamos a salir a hacer hoyos ahorita. Haz lo que Dios te haya pedido a ti. Ese acto de obediencia que Él te ha pedido, hazlo. Trabaja en eso. Y en la medida que tú creas, Dios va a obrar. Ahora, también tienes que saber esto. Esto es hermoso, hermano. A mí me dolía el corazón cuando lo estaba leyendo. ¿Quién era el peor de todos? Todos eran malos. ¿Pero quién era el peor? Joram. ¿Y tomó agua? Tomó agua. ¿Y vio la inundación venir y llenar su cisterna? Sí. Esa es gracia. Y posiblemente a lo mejor hoy tú te sientas aquí el más malo de todos. Pero aún para personas como nosotros, hay misericordia y gracia. Porque no se trata de cuánto hayas hecho tú. Se trata de que Él es fiel. Siempre es fiel. No te estoy diciendo que vivas tu vida pecaminosa y que Él te va a bendecir. No, eso es mentira. Lo que estoy diciendo es repitiendo lo que dice Juan, que abogado tenemos para el Padre. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y cuando habla de abogado, está implícito el arrepentimiento, sino para qué quieres abogado. A Jesucristo el justo, el cual puede cambiar tu vida, hermano. Y no mereciendo puedas beber. Y no creyendo puedas cavar. Y ver que Dios da en tus manos la victoria que no te merecías, que no tenías. Y con la cual te iban a conquistar. ¿Sabes? Eso es lo que Dios puede hacer por ti y por mí, hermano. Yo veo la vida de Joram, veo la vida de Acab, la vida de Jezabel, porque ahí también encontramos una advertencia. Él vio descender agua del cielo, el otro vio descender fuego del cielo y no creyeron. No seamos necios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10 nos dice, empieza a hacer un recuento de todos los que vivieron o de las cosas que ellos sabían como su historia, como judíos. Dice, recuerden que todos salieron de Egipto, que todos cruzaron el Mar Rojo. Dice, a la verdad, a todos vieron la nube, la columna de fuego, pero también tienes que entender que no de todos agradó Dios y que algunos quedaron postrados en el desierto. Y entonces Pablo les dice, sean sabios y vean, escuchen, para que no sea ese su caso. Entonces, nosotros vemos que aquí el mismo Joram pudo tomar agua.
Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear, tras ellos se juntaron desde los que apenas podían enseñar armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles. Y ahí estaba Joram, que en Kir Harasel solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Entonces ven estos reyes así como si fuera algo en el horizonte y piensan que es sangre. Eso quiere decir que ya habían visto algo parecido, o sea, era algo bastante común y dijeron: debe ser sangre, ¿no? Van a atacar, resultó que no era, y los vencen, ¿no? Ahora termina este capítulo con este versículo que a veces causa tanta expectación. Dice que el rey de Moab, según era la tradición, recuerden que en la adoración al dios Quemos ponían, ya lo hemos hablado, bebés recién nacidos, sobre las manos era una estatua de hierro al rojo vivo, y los ponían y iban rodando los bebés hacia aquí. El dios tenía así como un hoyo y adentro estaba el fuego y caía el bebé recién nacido. Eso es lo que ellos practicaban, ¿no? Terrible. Entonces él ve que va perdiendo, y su hijo, el que lo iba a ser el siguiente rey, no sabemos si ya era, cuántos años tenía, pero seguramente ya era un poco más grande, o no sabe, simplemente era su hijo, era su primogénito. Y lo hace. Pero no solamente lo hace, sino en el muro, a la vista de todos. Y dice que todos, hay en algunas versiones, y la palabra más cercana en el griego, en el hebreo, dice: y hubo grande indignación, enojo contra Israel. Entonces las personas que vieron esto se indignaron. Dijeron: ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hemos tenido que llegar hasta este punto? Y sabes, no sé si tú te has sentido así cuando ves los crímenes, asesinatos, robos, y tú dices: ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Por qué? Y te enojas con los secuestradores, con los guachicoleros. Pero esa indignación no los hizo cambiar. El pueblo de Israel siguió igual. Y eso ellos los practicaban también, en un tiempo lo practicaron. ¿De qué te indignabas si tú lo hiciste? ¿O lo vas a seguir haciendo? Y sabes, hermano, somos muy prontos para juzgar, decir: estos hombres, cuando sabemos que lo que ellos están viviendo tiene su origen en algo que nosotros también hacemos, que es alejarnos de Dios. Las consecuencias o los caminos a los que han llegado son cosas que a lo mejor nos asustan, pero tienen el mismo origen, el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos viviendo tiempos horribles. ¿Y sabes qué? No va a mejorar. Sea quien venga de presidente, de partido, eso no importa, porque está escrito que las cosas no van a mejorar, que la maldad de los hombres irá en aumento. Eso es lo que estamos viviendo y vamos a vivir, y van a vivir nuestros hijos, los niños. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a decir: bueno, pues es que lo hacen, entonces? ¿O vas a ser diferente? ¿Vas a ser valiente? Y vas a llevar la vida que Dios quiere que lleves. Probablemente seas criticado, odiado o reprobado en esta sociedad. Pero ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y eso era lo que Pedro le ponía a los fariseos: ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Escojan.
Y cada generación ha tenido que tomar su decisión, cada familia, cada individuo tiene que tomar su decisión. ¿Por qué? ¿Qué camino te vas a ir? ¿A quién quieres agradar? ¿Sabes, hermano? Algo de lo que también nosotros vemos más adelante en las cartas de Pedro, él escribe y nos dice que no seamos como aquellos, o habla de aquellos que creen que Dios no hace nada. Dice, no, pues no, que muy Dios no hace nada, no castiga el pecado. Y dice, y estos ignoran qué es la paciencia de Dios, esperando a que se arrepientan. Pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber marcha atrás, en el que Él vendrá y pedirá cuentas a cada uno por lo que ha hecho. Hermano, tenemos que entender y tenemos que ver el ejemplo de estos reyes. Uno que se equivocó, pero pidió a Dios, consultó a Dios nuevamente, y otro que simplemente aprovechó el momento. Pero la gracia y misericordia de Dios que ha sido derramada en este lugar, en nuestro país, en el mundo, no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en el que Cristo venga. Y ahí termina todo. Entonces, hermanos, y con esto quiero terminar. Vamos a ir al libro de Pedro. Oraba en la semana y fue la semana pasada, le estaba contando a mi esposa que en la noche estaba así como pensando mucho en las cosas que necesitamos hacer como iglesia, y eso estaba orando en la noche y no podía dormir, y ya saben que uno siempre se para a las 3 de la mañana, y me paré me acuerdo bien porque vi el reloj 3:10 y dije, ay, qué chistoso, 3:10, y en eso dije, bueno, pues me voy a poner a leer. Abro mi Biblia, bueno, no, abrí la Biblia de mi esposa y tenía un post que decía 3:10 y dije, ay, qué chistoso, voy a ver qué dice el 3:10. Y después fui a Pedro, 3:10. Y no crean, no estamos nada de números raros, ¿eh? Simplemente es algo de lo que Dios creo que ya nos ha hablado como iglesia. Segunda de Pedro 3:10. Y con esto quiero terminar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y después nos dice, puesto, o de manera que todas estas cosas han de ser deshechas. Puesto que todo esto es verdad, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si crees que todo esto es verdad, que todo lo que Él ha dicho es verdad, en esto ocúpate, en andar de una manera santa, apartada para Él y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Reyes. Si sabes que Dios va a traer agua, ponte a cavar las cisternas. Si Dios viene pronto y es verdad todo lo que Él nos ha dicho, vive una vida acorde a la verdad que has creído, has escuchado y has visto. Vamos a orar, hermanos.